este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Trillada frase que a pesar de ello tiene sentido para este podcast, donde el pasado nacional e internacional, pero también el presente, son las herramientas críticas para forjar el futuro. No estar de acuerdo está permitido y llegar a consensos es el objetivo. Los derrotados son los que dejan de luchar, y dejar de luchar es dejar de soñar. Con un punto de partida, el disenso. Hola compis, yo soy un Pablo centralino, Pablo Alexander Rodríguez, y el día de hoy seguimos con disensos. Ustedes ya saben que no se iba a quedar con la parte electoral, que íbamos a seguir sacando diferentes temas de interés, de actualidad y obviamente también en ese análisis político con diferentes invitados. Y el día de hoy tengo el honor, el gusto de presentarles a nuestro nuevo invitado del disenso. Él es Andrés Arauz, ex candidato presidencial en estas elecciones del 2021, finalista de hecho, y más allá de eso yo creo un académico en el tema de materia económica con quien hoy estamos acá en el disenso. Qué gusto tenerte aquí, Andrés. ¿Qué tal, Pablo? Gracias por invitarme, feliz de estar aquí y compartir con la juventud, la ciudadanía en general. Chévere. Buenísimo. Entonces vamos a comenzar siempre con uno que se llama el ping-pong. Son preguntas muy rápidas para respuestas igualmente rápidas, aunque también te puedes alargar un poquito, pero la cosa es conocerte un poquito más en este espacio, ¿no? Entonces vamos, nombre completo. Andrés David Arauz Galarza. Edad. 37, 38 cuando salga al aire esto. Sí, ¿cuándo cumples? El 6 de febrero. El 6 de febrero, buenazo. Profesión. Economista. Economista, chévere. Cosa que menos te gusta de la política. Cosa que menos me gusta de la política, las peleas, la disputa, la bronca. No me gusta el codazo, esa guerra sucia. Y sobre todo ahorita que estamos en el tema de elecciones, ¿no? Justo seccionales. Este video ya sale un poquito después, pero de hecho estamos grabando el sábado preelectoral. Sí, justo ya nosotros en este momento, el día de mañana, vamos a tener esas elecciones seccionales. Por eso también estamos en Ley Seca. Y por cierto, estamos pues justo sobre ese tema en Django Cervecería, nuestra casa acá donde realizamos el disenso, que de la Reina Victoria y la Pinta. Y justo acá ya estamos con Martín, que está listo. Obviamente, como estamos en Ley Seca, es un tecito nomás, un tecito bien helado, que también tienen, claro que sí, en el Django Cervecería, pero sus cervezas son increíbles. Aquí tienen pintas, rubias, rojas, negras. Qué pena que no pudiste probarlas, pero son buenísimas. Ellos abren de martes a sábado de 4:30 a 11:30 de la noche, y el sábado un horario un poquito extendido hasta las 12 de la noche. Jueves stand-up, micrófono abierto para probar chistes hasta las a partir de las 8:30 de la noche. Muy bien, entonces continuamos. Universidad. 3, la primera, la Universidad de Michigan Ann Arbor, en Estados Unidos, la Flaxo acá en el Ecuador, y más recientemente la Universidad Nacional Autónoma de México, donde saqué mi doctorado. ¿Ya tienes el doctorado? Ya. Ah, buenazo. ¿Y vas a seguir en México? Bueno, estoy ya de vuelta acá en el Ecuador, ahorita todavía viajando por algunos compromisos laborales que tengo en el exterior. He estado viajando por África, América Latina. África. Comprometido en la integración regional también. Así lo vi, vamos a hablar de eso. Y bueno, entonces sí, por lo pronto ahorita en todo lado. Pero ay, sí, qué chévere ese doctor. doctorado. Muy bien, muy bien. Entonces, doctor Arauz. Chévere. ¿Película favorita? Película favorita, me gusta muchísimo. Y tu mamá también, porque ¿ya? es ese viaje por las playas de México que hacen. Esa no me he visto. ¿De quién es? No, es clásica, es clásica. Actúa Gael García Bernal y Diego Luna. Gael García. Es una clásica que recomiendo a todos, ¿no? Hoy mismo nos vamos a ver. Es un rito para la adolescencia, además. ¿Encebollado o ceviche? Ceviche jipijapa, además, tiene que ser específico, con manicito, con aguacate, con chifle, sin canguil, ya aprendí a sin canguil. No, pero sí te gustaba el canguil originalmente. No, sí me gusta, pero ya me adoptaron en Manaví, entonces ya bueno, prohibido eso. pronunciarme. ¿Momento más chistoso, vergonzoso o raro que te hayas encontrado en campaña? No he pensado en eso. No sé, tal vez el primer TikTok sobre Radiohead. ¿Ya? Creo que se hizo viral. Hola, soy Andrés Arauz. Una Estoy inauguración, escuchando creo que Radiohead. además de ¿Y a ti qué música te gusta escuchar? Y de los memes. Oye, y ese video, claro, se hizo súper viral, todo el mundo se reía, molestaba con ese video. ¿Lo dirías como momentos que me mantienen humilde?
No sé si has Sí, visto sí, ese sí, tren. sí, para mantener los pies sobre la tierra. Momentos que me mantienen humilde para estar en tendencia. Sí. Hola, escucha radio. Estaba chistoso. Muy bien, y ahora llegamos a la siguiente parte que es el contexto, ¿sí? En este contexto vamos a conversar un poquito acerca de Andrés Arauz y más bien su paso pues sobre la política, sobre la parte también de la educación que tú has tenido para luego llegar al tema de hoy. Y por cierto, vamos a introducir también el tema de hoy, que es desarrollo y tecnología. Pues obviamente estamos con un experto en lo que es economía del desarrollo, como ya lo habló por la Flaxo, y pues ya ahorita con los doctorados y todo eso que nos va a contar. Así que ese va a ser el tema, pero primero vamos a tener un contexto, tal vez para las personas que dudo mucho que la gente no sepa quién es Andrés Arauz, creo que todo el Ecuador conoce quién es Andrés Arauz, pero lo primero que de ley te tenemos que preguntar es que, ¿qué pasó con Andrés Arauz luego del resultado de las elecciones del 2021? Bueno, luego del resultado de las elecciones hice el discurso de concesión y me decidí concentrar en mis estudios. Dije, bueno, si ahorita no me dedico a los estudios y sigo en la onda de la política, luego tal vez no acabe mi doctorado nunca. Entonces dije, no es el momento de concentrarme en eso. Mi esposa estaba entonces embarazada, un embarazo complicado. No recuerdo. Nos fuimos a México, tuve a mi segundo hijo que nació allá, al mismo tiempo que estallaron los famosos Pandora Papers, para quienes no sepan, donde se revela pues todo el entramado de dinero escondido en el exterior que evadió impuestos en el Ecuador del presidente Lazo. Y bueno, justo nace mi hijo en esos mismos días. Entonces luego de eso evidentemente me dediqué al cuidado de mi hijo, a acabar mi doctorado, rendí mi examen y he estado básicamente en ese plano. De ahí tuve la oportunidad de insertarme en algunos proyectos laborales, profesionales, aprovechando mis conocimientos sobre economía y tecnología, y he estado viajando por América Latina fundamentalmente, colaborando en otras cosas. Y bueno, ahora nuevamente ya concluido todo eso, con un hijo un poquito más grande, dispuesto a poder volver al ruedo, jugármela y poder contribuir al desarrollo de mi país. Buenazo, justo iba a hacer una pregunta que te iba a hacer. Y claro, porque yo recuerdo que tú sí estuviste súper activo. Fue como después de terminar las elecciones, el siguiente momento en el que se vio bastante Andrés Arauz fue dándole durísimo con lo de Pandora Papers. Tú estabas con el guagua de un lado y con Pandora Papers del otro. Literalmente fue así durísimo. Hasta ahora tengo la tarjeta amarilla en la casa por eso, pero creo que era un momento histórico ahí donde se demostró pues un montón de trampas, ¿no?, que tuvimos que vivir, incluyendo no solo las empresas escondidas del presidente, sino de los asesores que estuvo él en la campaña y que, bueno, contribuyeron al resultado que vimos. Totalmente. Y ahora que estás acá en el país, te hemos visto también un poco en el tema de la campaña sobre las elecciones seccionales, ¿no? Como en algunas ciudades, acompañando, digamos, a toda la campaña. ¿Cómo ha estado, pues, ese tema? No, lindísimo poder estar de vuelta con el pueblo ecuatoriano, acompañarles en las calles, saludando a la gente una por una. Se ha sido una cosa de renovación espiritual además, ¿no? Porque estar juntos al pueblo, a la gente, a la ciudadanía, en la calle, uno a uno, es renovador de espíritu, ¿no? Porque a veces la distancia que podemos tener en las redes o en los grandes medios se va eliminando cuando ya nos vemos en persona. Entonces ha sido maravilloso poder estar en los distintos cantones. A veces hasta uno se intoxica, ¿no?, por las redes sociales, porque a veces parece que es puro hate y todo así, pero luego ves en la realidad y no es tanto así, ¿no? Es totalmente distinto, de hecho, ¿no? O sea, yo recibo ataques de troles todos los días, ¿no es cierto?, en grandes cantidades, pero en la calle el ánimo es totalmente distinto. La gente más bien para tomarse fotos, abrazar y a reclamarme que por qué no gané las elecciones. Y te hicieron un video falso, ¿no?, recientemente. Ah, sí, pues justo como me metí a hablar de la consulta, y no sabremos el resultado todavía, pero sí, me sacaron un video falso, supuestamente chumado, borracho. Lo divulgaron los mismos actores que participaron en la campaña hace 2 años. Pero luego sacaron todos los desmentidos las agencias internacionales y no les quedó otra que reconocer, ¿no? Claro, y era bastante creíble, digamos, el video, porque le hicieron de alguna manera especial porque le ralentizaron, a la vez le alargaron la voz en unos momentos, cosa que yo dije, cuando vi eso dije, no puede ser, Dios mío. Y luego de eso, ya vi, pues, porque tú creo que le respondiste a que puso, no creo si fue Carlos Vera o el hijo. Sí, fue el hijo de Carlos Vera y tú respondiste, aquí está el video original y ves, pues está completamente normal contando exactamente lo mismo, ¿no? Claro. Pero bueno, esa es la campaña sucia que habías comentado. Y dentro Pero de... ¿sabes qué? Esa campaña sucia ayudó a que se divulgue el mensaje sobre el no, porque a mucha gente que lo hacía por burlarse, les llegó el mensaje, el contenido, las ideas que se plasmaban ahí, y a luego que se enteraron que era falso, a la final se ayudó a por lo menos trascender ciertas barreras de los círculos de confianza, de la misma gente que piensa en la misma línea, digamos,
cuando surgen ese tipo de videos, se cruzan las fronteras y llega a otros lados. Claro, totalmente, porque es lo que yo siempre digo, los mejores fans son los haters, porque ellos siempre están ahí comentando, intentando sacarte algo, y eso simplemente hace que crezca más, que se difunda más. Me dieron más visibilidad. Y oye, ya regresando al tema de esas elecciones, obviamente hubo esa derrota, actualmente estamos llorando esas lágrimas de sangre con el presidente Lasso. ¿Tú a qué atribuyes esa derrota? Bueno, hay una serie de causas, ¿no? Pero la más estructural de todas tiene que ver con el voto nulo, ¿no? Yo tengo una formación matemática, yo analizo las cifras y claro, cuando uno quiere ver el mapa del Ecuador y ver el resultado en los datos, se da cuenta de que en la costa del Ecuador ganamos en las provincias todas y con una diferencia abultada, digamos, no se le puede atribuir los problemas, pero en la sierra efectivamente es donde estuvo el problema, ¿no? Y ni siquiera en toda la sierra, sino básicamente en las capitales provinciales. En las capitales provinciales es donde estuvo un mayor problema y un abultado voto nulo. Entonces ahí está la explicación. Creo que hay una falta de coherencia histórica de quienes impulsaron esa vía. Y bueno, ahí hay que, en vez de machacarles, buscar los puntos de entendimiento, de reconciliación, de acuerdos para poder superar esto de tal manera que apenas tengamos una oportunidad democrática de recuperar nuestro destino como país, pues actuar acordemente, ¿no? Y que el país pueda tener un futuro, que ahora ni siquiera eso tiene. No hay un proyecto de país. Estoy de acuerdo, pero digamos, eso está muy atribuido también a los demás. ¿Pero una autocrítica en ese sentido? No, autocríticas enormes, ¿no? De todo tipo. Justamente desde el propio proyecto político, la incapacidad de haber logrado ese bloque histórico, ¿no? No lo pudimos lograr cuando el resultado de la primera vuelta nos favorecía enormemente y demostraba una gran posibilidad de victoria. No logramos hacer eso, a pesar de que una de las acciones críticas fundamentales en su primer momento fue ir a Bolivia, reunirnos con la mediación del presidente Evo Morales para poder lograr, por ejemplo, una coalición, una confluencia de las fuerzas del movimiento indígena, de los sectores populares y el progresismo representado por la Revolución Ciudadana. Ahí eso terminó por no cristalizarse. Y yo creo que ahí está la principal autocrítica estructural, digámoslo ahí. De ahí, evidentemente, también algunas operaciones de campaña en términos de poder mostrar que había mucha más gente adhiriéndose a nuestra candidatura en la segunda vuelta. Lamentablemente, la otra campaña generó esta sensación de moda de los zapatitos rojos, de que lo correcto, lo cool, lo chévere era optar por Lasso, sí. Bueno, evidentemente también en la cuestión del debate, yo ahí sigo pensando si fue lo correcto o no. Creo que yo me comporté con educación, con altura, con respeto. El otro señor, señor Lasso, que ahora es el presidente, se portó de forma altanera, grosera, y el pueblo ecuatoriano pues sabrá juzgar si ese tipo de comportamientos luego son los que estamos sufriendo ahora, ¿no? Entonces seguir en este tema de confrontación, de estigmatizar al otro, ¿no? Y sobre eso creo que también ahorita hay algunos roces, ¿no? Que hemos visto, digamos, públicamente dentro del partido que inicialmente auspició tu candidatura, ¿cierto? Sale por ahí un Aquiles Álvarez, que es el candidato de Guayaquil, no sabremos si para este momento será alcalde o qué pasará, porque estamos grabando antes, ustedes seguramente ya lo sepan, que hablaba, ¿no? De que Andrés Arauz que es el mal candidato, por ahí que Marcela Iñace, ya no sé de qué habla el señor Arauz y él ya no es parte del movimiento, luego sale Correa diciendo, si es del movimiento, solo que ya no es del buró. ¿Qué pasa ahí? No, hay, digamos, gente que seguramente tiene otras perspectivas, ¿no? Yo no tengo ambiciones respecto a candidaturas, ¿no? Mi forma de ser en la política es de plantear ideas, conceptos, propuestas, construir país, no de estar dando codazos ni pelearme con nadie, sino sumar todas las voluntades que podamos para el desarrollo del Ecuador. Entonces, a mí me tiene sin cuidado que puedan tenerse los políticos, otros compañeros dentro o fuera del partido. Lo importante es que podamos avanzar en construir una propuesta de futuro para el Ecuador. Y algo no que me anclarnos exclusivamente en ideas del pasado o de querer manejarse exclusivamente viendo el retrovisor, ¿no? Tenemos que plantear ideas porque si no, no vamos a poder llegar a la juventud jamás. Y algo que me pareció destacable, digamos, en el tema orgánico de cómo ustedes se van movilizando, y es que tú, frente a todas esas críticas y como un ataque, que yo también lo sentí así, tú los respondiste como, primero se les gana a los socialcristianos y luego les estaré respondiendo. Sí, absolutamente. Respondan. ¿No? Hay que tener las claridades en orden, ¿no? Hay que tener las cosas claras.
Como estamos todavía antes del proceso No le quieres electoral, decir cuando todavía. estamos grabando, tengo que medir bien cómo me pronuncio, pero sí, el pueblo ecuatoriano tendrá la respuesta, evidentemente. Ah, yo que te quería sacar hoy la respuesta Sí, para está cuando de salga. haber grabado pasado mañana, ¿no? Mañana grabado, sí. Bueno, dentro de ello, yo estoy completamente de acuerdo, ¿no? Hay muchas cosas también de la democracia, digamos, estructurales que hay que cambiar, porque está muy armado y muy instaurado que a veces la persona que va, digamos, en una candidatura no es el que va a ser el mejor gobernante, sino el mejor candidato, ¿no? Y muchas veces la gente no lo elige porque no es muy carismático, porque no os cae bien, que es una de las críticas que te han dado a ti. Y pues frente a eso yo creo que habría que cambiar ese paradigma. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, lamentablemente la lección de la historia es la que va a terminar prevaleciendo aquí, ¿no? La gente está sufriendo, abandonando el país, muriéndose por los asesinatos, siendo extorsionada por las vacunas. En fin, una serie de traumas que está viviendo la ciudadanía ecuatoriana por tener a un gobernante sin ningún respaldo ciudadano, pero además con una mentalidad de que no ama al pueblo, no ama a su patria, sino ama su bolsillo, ama su dinero, ama la acumulación de sus capitales en el exterior. Entonces eso la gente lamentablemente va a tener que aprender a la manera dura, tristemente, ¿no? Y eso es experimentando un gobierno de derecha, de la banca neoliberal, como el que estamos viviendo ahora, que ha sido bien difícil para la gente. Sí, lastimosamente es duro, pero creo que era necesario vivirlos, digamos, para poner también los pies sobre la tierra y saber identificar, Sí, ¿no? bueno, podíamos haber evitado todo esto, ¿no? Porque nosotros planteábamos un plan de gobierno mucho más maduro, es decir, anclado en las necesidades reales de la gente. Estábamos saliendo con las justas de la pandemia, pero además teníamos que recuperar el tiempo perdido que sufrimos con Lenín Moreno en materia educativa, de ciencia, de tecnología, de vivienda, de salud, de poder garantizar condiciones dignas para la gente, de garantizar precios justos para los productores, de poder tener una nueva ilusión, un nuevo sueño para nuestro país. Yo digo, ¿qué proyecto nos ofrece Lazo? ¿Cuál es la gran ilusión? ¿Cuál es el sueño del Ecuador que queremos? Uno que tenga déficit cero, o que nos llevemos bien con el Fondo Mientras Monetario. la gente se muere de hambre. Eso no es ningún sueño para el país. Tenemos que volver a dar a los ecuatorianos la ilusión de querer vivir y luchar por esta patria. Totalmente. Entonces, ¿volverías a ser candidato presidencial? Mira, yo no le rehuyo a eso, pero no es mi prioridad. Mi prioridad está en construir un tejido social y productivo, estar con la gente, poder construir una estructura territorial de tal manera que cuando llegue una nueva oportunidad democrática para el Ecuador, por más ataques mediáticos, memes, interferencias extranjeras como la que vivimos en nuestra elección, etcétera, el pueblo ecuatoriano tenga claridad, tenga solidez a partir de una estructura social y política y productiva profunda y pueda gobernar su propio destino. Buenazo. Ahora quisiera ya salirnos de este tema de la parte electoral y para dar la pequeña introducción, para hablar ya de tu parte, de lo que es el tema de hoy, ¿no? Desarrollo y tecnología, es un poco recordar, digamos, tu trayectoria académica, ¿no? Y antes de eso, tú estudiaste, ¿no es cierto?, en uno de los colegios, el colegio más aniñado, yo creo, de Quito. ¿Cómo fue esa experiencia en ese colegio aniñado? Porque había, no sé si viste una foto en campaña que te sacaron, una foto de cuando eras jovencito, así, de ley le has de haber visto, ¿no? Y que hasta ahora se utiliza como memes por la del Castroso. Ajá, como que el compañero Castroso que dice, profe, recuerde revisar los deberes. Así, y era tu foto así, ¿no? Entonces, de ley viste esa foto y la pregunta que mucha gente así se hace, que es más pan chistoso, es como que te molestaban así en el colegio, te hacían bullying, te viraban la maleta. No sé Bueno, cuántos. para empezar, la Academia de Cotopaxi, el colegio donde Ajá. yo estudié, es un colegio internacional. Ya. Entonces, más de la mitad, casi la mayoría de los estudiantes, no son ni siquiera ecuatorianos ni quiteños. Son gente que vienen como hijos de diplomáticos o de empresas de otros lados que vienen a trabajar en el Ecuador. Entonces, tiene una población bastante internacional. Entonces, es un colegio además bilingüe, en donde las clases son en inglés. Y eso, claro, es una gran oportunidad educativa porque puedes acceder a recursos internacionales, pero además ahí mismo ya construyes una serie de contactos que sirven para la vida, porque tus compañeros de colegio, luego que te gradúas, se dispersan por todo el planeta. Claro. Entonces es una forma, digamos, alternativa de entender la educación, y lo que yo más quisiera es que todo el pueblo ecuatoriano, toda la juventud pudiese tener ese tipo de opciones. Por eso, y perdóname el paréntesis ahí, pero una de las cosas que más estoy luchando ahorita en el renacimiento de la UNASUR, que es la Unión de Naciones Suramericanas, es el poder tener lo que se llama un Erasmus suramericano. Como en Quienes Europa. conozcan el Erasmus europeo, es para que los estudiantes que, por ejemplo, estén en universidad, puedan hacer un semestre o un año entero en cualquier otra universidad de América del Sur.
Imagínate qué lindo un ecuatoriano que puede hacer un semestre en Argentina, un peruano en Brasil, un uruguayo en Chile, un chileno en Colombia y así, ¿no? Y podamos construir, no una cosa chiquita, sino una cosa enorme de 1 millón de latinoamericanos estudiando en otra universidad. Entonces yo creo que ese intercambio internacional fue absolutamente clave para mi formación y para poder luego entender qué significa el liderazgo, la política pública, el poder ver el mundo de una forma más amplia y no quedarnos en las peleas chiquitas. Por eso te digo que a mí me cae mal estar dando codazo al compañero cuando los retos que tenemos son de carácter planetario. Entonces, esa es una de las grandes virtudes de la educación que yo tuve. Y sí, digamos, en el colegio habían los que hacían bullying, los deportistas, habíamos los norios, los capos, los inteligentes, los que sacábamos las mejores notas, No los y bulleaban. los que el resto nos envidiaban, por eso Ay, mismo. pero sí te llevaban la maleta. No, a ver, digamos, un par de ocasiones sí, también supe responder en su momento, ¿no? Pero dando unas buenas lecciones. También a puñetes, Andrés Arauz. Solo en casos extremos, pero realmente yo soy pacifista al máximo. A mí me gusta construir, insisto. Buenazo. Y justo sobre lo que me comentaste, me parece increíble eso que hablaste de Erasmus. Yo soy muy partidario de la unión nuestra americana. Qué bacán, en verdad, que se esté dando eso. Y claro, precisamente esa visión, es lo que te iba a preguntar, ¿cuál es la visión que te da haber estudiado por todo el mundo, básicamente en México, en Estados Unidos? Y es lo que has respondido, ¿no? Esta visión de no solo quedarnos encasillados, peleándonos aquí entre nosotros, sino expandirnos a todo el mundo. Y eso ya nos lleva al tema del desarrollo y la tecnología. Tenemos aquí un máster de desarrollo y doctor Doctor en economía, sí. en economía como tal, chévere. Y doctor en economía, entonces para que nos defina y para ahí partir, ¿qué es el desarrollo? Sí, bueno, hemos estado en un antecedente bastante largo para llegar al tema, pero mira, el desarrollo a mí me encanta como está definido en nuestra Constitución. La Constitución del Ecuador, la Constitución del Buen Vivir, justamente nos plantea que el paradigma ya no es el desarrollo en el sentido del mero crecimiento económico, porque luego viene la pregunta, ¿y crecimiento para qué? ¿Sí? ¿Para qué? Para el buen vivir, para que podamos satisfacer nuestros derechos humanos en materia económica, social, cultural, que podamos tener un ambiente que sea compatible con nuestra actividad económica, social también, que sea en armonía con la naturaleza, que nos llevemos bien entre nosotros, que sepamos respetar nuestra hermosa diversidad, un país plurinacional, lleno de distintas etnias, que tiene pueblos y nacionalidades. Esa diversidad es nuestra riqueza y para mí eso es el desarrollo, es alcanzar el buen vivir en los términos que están plasmados en nuestra Constitución. Y no me he quedado ahí. A partir del paradigma del buen vivir, incluso cuando trabajé en la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, mi puesto se llamaba Subsecretaría General de Planificación para el Buen Vivir. Porque no es suficiente con soñar en las lindas ideas, qué chévere que nos llevemos todos, que tengamos todos los derechos, sino cómo llegar a materializar eso. Y ahí es donde viene la economía. Si estamos hablando de los derechos humanos, de poder tener acceso al agua potable en todo el país, eso implica agarrar lápiz y papel, empezar a planificar cuántos recursos materiales significa eso, de dónde vamos a sacar el agua, van a ser acuíferos, pozos, vamos a tomar agua de los ríos, del agua cruda, cómo vamos a procesar eso, tenemos empresas de agua potable o no, cuánto tubo se necesita para poder invertir y llegar a esas metas, etcétera. Y ese era mi trabajo, convertir los sueños en planes concretos para luego verlo materializado en el diario vivir de la ciudadanía, de la gente. Y insisto, no nos quedamos ahí, sino que luego empezamos a internacionalizar el concepto del buen vivir, al punto que estuvo a punto de ser aprobado en Chile, está recogido en buena parte de los países de Centroamérica, en México, y en el mundo se está hablando ya del buen vivir como una alternativa paradigmática a los conceptos clásicos del desarrollo. De acuerdo completamente. El desarrollo no es solo tener el PIB galopante, ellos se centran, ¿no?, en disminuir a cero la deuda, que todo esté tranquilo, que la plata esté parqueada en Suiza. Mientras tanto aquí la gente se está muriendo, ¿no? Desarrollo no es solo el crecimiento industrial, que es importante el crecimiento industrial también, pero también el acceso a la salud, el acceso a la educación. ¿Para qué? Pues no es cierto, es para tener la base material para poder garantizar los derechos. Es absolutamente importante el desarrollo industrial, productivo, que tengamos una economía pujante, pero no per se, sino para poder garantizar nuestras necesidades básicas, nuestros derechos humanos. Entonces, para eso se necesita una economía que funcione, se necesita un aparato productivo que esté a tope, no que esté como ahora
los negocios por ahí a veces abren, a veces no hay una economía pujante, la gente no tiene dinero para poder seguir estimulando la economía, y lo que hay que diseñar es un sistema económico que nos dé las condiciones de garantía de nuestros derechos. Y sí se puede, lo hemos hecho en el pasado, lo están haciendo otros países en el mundo, y nosotros sabemos cómo poner, ¿no es cierto?, todo eso en la práctica y lograr una economía transformadora que garantice crecimiento económico equitativo, pero además que nos permita tener los recursos materiales para garantizar el buen vivir de la O sea, gente. el dinero en los bolsillos de la gente y no solo en las grandes empresas. Y dentro de ello, una cosa que en todo lo que tú has estado explicando, le apuestas muchísimo a la integración. Y recientemente pasó esto de la moneda común, ¿no es cierto? Que hay estos diálogos ya que están establecidos pues entre el Brasil de Lula, Argentina de Alberto Fernández, para iniciar esa moneda común que lo están ahí expandiendo. Y salían muchos medios diciendo como la idea de Arauz ya se estaba materializando en Brasil y Argentina. Que no es una moneda única, porque mucha gente ya sale. Imagínense, lo típico, ¿no? Imagínense una moneda administrada por los socialistas, porque todo tachan de socialismo puro, ¿no? Se va la superinflación y toda la cosa, ¿no? Pero es una moneda alternativa, ¿no es cierto? Que siga, digamos, manejando con las monedas de cada uno de los países. No sé si quieres un poquito expandir sobre esta moneda común. Sí, tú le atinaste, le diste al clavo. No es una moneda única, es decir, no reemplaza el resto de monedas que tengamos en el Ecuador y en Sudamérica, sino es una moneda adicional que vamos a poder escoger los suramericanos para poder hacer nuestro comercio, para poder hacer transacciones entre nosotros, y va a ser una alternativa además innovadora, acorde a las realidades del siglo XXI, para que si, no sé, un peruano quiere hacer una transacción con un uruguayo, no tenga que pasar por un banco en Miami, como ocurre ahora, para poder hacer esa transacción, sino que la pueda hacer en tiempo real, en el celular, y pueda llegar instantáneamente al otro lado del continente, sin tener, insisto, que pasar por el sistema financiero estadounidense como funciona ahora, y por un sistema lento como es el SWIFT, que se demora 3, 4, 5 días en que la transacción opere. Entonces, en realidad es dar soluciones tangibles, concretas a la ciudadanía, con una moneda adicional a las nacionales, y obviamente cada país decidirá qué tanto permite que esa moneda se utilice dentro de su país. Pero yo creo que esto va a por fin darle una idea tangible, concreta al bolsillo de los ciudadanos de Sudamérica, sentir qué es la integración regional, porque a veces solo nos integramos cuando es de hinchar por Argentina en el Mundial, pero realmente tenemos que empezar a percibirlo en nuestro día a día. Imagínate, sumas el Erasmus suramericano con el intercambio educativo de 1 millón de estudiantes al año, sumas una moneda común que funcione, y sumas los proyectos concretos que tenemos para la región suramericana, como el tren de alta velocidad suramericana, Wow, que conecta a nuestras capitales, a nuestras grandes ciudades, en cuestión de horas. Ahí estamos hablando de una integración de veras. Y ese, insisto, no es solo el sueño. Estamos trasladándolo a instrumentos concretos de planificación, a diseños de ingeniería y a financiarlo para poder construir ese futuro que todos soñamos. sería maravilloso. Es básicamente como funciona la Unión Europea, ¿no? Pero bueno, ellos tienen esa única moneda como tal, pero nosotros teníamos como esta moneda alternativa. Pero Y es una un pregunta, dato ahí, ¿no? La Unión Europea, antes de tener el euro, que pasó a tenerse, digamos, en los bolsillos de la gente con moneditas y billetes, antes de eso, durante casi 2 décadas, tuvieron la unidad de cuenta común, que es muy parecida a la moneda común que planteamos, que se llamaba el ECU, European Currency Unit, ECU. El ECU era esta moneda común adicional a las monedas nacionales, y eso vivió más o menos unas 2 décadas antes de poder plantear la moneda del euro en billetitos y monedas, ¿no? Entonces, esa elección... o sea, ¿es solo planteada como moneda digital en este momento? Claro, es una moneda virtual que se utiliza Ok. supranacionalmente, principalmente para comercio entre nosotros, pero hay algunos países que decidirán, ¿sabes qué? A mí me interesa que esa moneda común sí sea adoptada en el sistema financiero de mi país, pero bueno, eso pasarán algunos pasos para llegar allá, ¿no? Qué interesante. Claro, pero entonces al final sería el objetivo tener una sola moneda por todo nuestra América ya muchísimo tiempo después. Eso ahorita no es el objetivo en el corto plazo, es más bien poder ahorrar a los países los costos de transacción de tener que ir a Miami o Nueva York para poder hacer transacciones internas entre nosotros, ¿no? Ese es el objetivo en el corto plazo, y ahí estamos trabajando. Eso no quita que no tengamos un sueño más adelante, que es poder integrarnos realmente, pero para eso falta mucho. Infraestructura, como te digo, la red ferroviaria suramericana, el poder tener también rutas aéreas que nos interconecten entre nosotros sin tener que ir otra vez a Miami a hacer la conexión. El que podamos tener una red de fibra óptica suramericana. ¿Tú sabías que el 80 y pico % del tráfico de internet de América del Sur tiene que ir a Miami y de ahí otra vez volver?
En Miami hay un edificio que alberga los datos de Latinoamérica que se llama el NAP de las Américas. Ya. El NAP de las Américas, NAP es Network Access Point, y es ahí donde se terminan conectando las conexiones de internet que hacemos nosotros los suramericanos. Entonces, hay que ir construyendo muchos otros pasos previos para poder reducir esas dependencias y ahí luego pensar evidentemente en una cuestión de una moneda. Buenísimo. Justo hablamos también sobre el bolsillo, la plata en el bolsillo de la gente, ¿no es cierto? Dentro de eso hay un planteamiento que es la renta básica universal. ¿Cuál es tu opinión sobre esa renta básica universal? Que es algo que se está discutiendo a nivel de todo el mundo, ¿no? Mira, me parece que la renta básica universal es útil en términos del debate, pero yo tengo una posición que es el trabajo digno universal. Okay. Y planteémoslo de manera sencilla. Si de repente un país dice, ok, yo tengo suficiente plata para pagar renta básica a cada ciudadano de mi país, entonces también tienes suficiente plata para darle un trabajo a cada ciudadano de tu país. Y con trabajo, no solo que das el dinero a cambio de la generación de valor, sino que además en el trabajo se construyen lazos sociales, vínculos sociales, la posibilidad de que la gente se enamore, que la gente se conozca, que construya comunidad, que construya sociedad. En cambio, la renta básica puede ser más bien percibida como una cuestión demasiado individualista, en donde va excesivamente solo a mi bolsillo, sin este elemento de comunidad, ¿no? Entonces, yo creo que el trabajo digno universal es una solución que se está planteando también en el mundo con otros nombres. Por ejemplo, unos le llaman derecho al trabajo, garantía al trabajo, empleador de última instancia y también el trabajo digno universal. Entonces, esa es la figura que me gusta más. Hay mecanismos concretos, operativos para hacer que ocurra. El dinero se puede obtener diseñando mecanismos de financiamiento endógenos. ¿Qué quiere decir eso? Que a través de los propios sistemas bancarios de los países se crea ese dinero para poder pagar los sueldos que implican un trabajo digno universal, y así la gente puede tener un puesto, tener una actividad económica, recibir su ingreso, pero además participar en la sociedad. Ejemplos de trabajo digno universal: el cuidado. El cuidado a nuestros seres queridos, que muchas veces las mujeres ejercen ese rol en el hogar, dentro del hogar, hacen trabajo pero no remunerado. Entonces la idea es poder compensar ese trabajo reconocido socialmente y financiado con el trabajo digno universal. Otro tipo de cuidado, el cuidado ambiental, el cuidado de nuestros ríos, de nuestras quebradas, de las playas, de los bosques, de la Amazonía. Eso requiere un enorme esfuerzo de despliegue humano, guardaparques, etcétera, pero también ejercicios como la reforestación, que no pueden ser puntuales de un fin de semana y ya nos sentimos bien, sino que son permanentes. Entonces ahí también puede ir una remuneración para el trabajo digno universal. El tema de la prevención en materia de salud, el tema de actividad artística, cultural y deportiva en nuestros barrios. Ahorita que la crisis de inseguridad es tan grande, imagínate si el Estado dice, vamos a hacer un gran programa de trabajo digno universal para financiar la actividad deportiva, cultural y artística en los barrios del Ecuador, en todos los barrios del Ecuador, y no que sea exclusivamente voluntario, sino remunerando, pagando a la gente promotora que hace esa actividad, que fomenta la actividad deportiva, cultural y artística. Entonces, hay muchas oportunidades para que la juventud, sobre todo, pueda insertarse al mundo laboral con estas oportunidades, generar valor, generar cuidado, contribuir a nuestra sociedad, les permita tener experiencia para luego pasar a otro tipo de trabajo, más de una relación de dependencia, y así construir nuestro paradigma social que buscamos. De acuerdo, pero una de las críticas que tiene como tal la renta básica universal es eso que desincentiva el esfuerzo como tal de las personas, y se han tenido ejemplos claros de cómo en lugares donde hay estos, digamos, subsidios demasiado altos, lo que hacen es que las personas también no tiendan a trabajar, porque pueden ganar lo mismo estando tranquilas. Y también hay otra arista, ¿no?, sobre la renta básica universal, y es que lamentablemente la renta básica universal no nace desde las propuestas de los pueblos, de la ciudadanía, de los luchadores sociales. Los multimillonarios. Exacto, la renta básica universal nace desde los multimillonarios. ¿Y por qué? Porque ellos lo que están pensando son en dos cosas: en la automatización, es decir, cada vez ir reemplazando a los trabajadores en los procesos productivos, pero luego igual tienen que vender el producto, pues. Claro, ¿No es cierto? necesitan a quien venderle. Si las sillas empiezan a ser fabricadas por robots, pero luego a quién les vendo las sillas, necesito que tengan algo de ingreso. Entonces renta básica universal, ¿no es cierto? Es un elemento. Y el segundo tiene que ver con los servicios públicos,
Muchos de estos multimillonarios quieren montarse negocios educativos, de salud, montarse hospitales, etcétera, etcétera, y decir, bueno, y eso va a ser entonces privatizado, y en vez de que el Estado tenga que gastar en construir hospitales y en Nos pagar dan la médicos, concesión a nosotros. mejor denos el salario mínimo, como es la renta básica universal, y con eso usted vaya y pague el hospital privado. Entonces hay ese elemento también presente. No lo descarto definitivamente, obviamente no creo que deba ser universal, en todo caso hay Para una las renta personas que básica. no pueden trabajar. Exacto, para la gente que necesita, sí es importante que haya ese tipo de subsidiariedad, ese apoyo por parte de una sociedad a través del Estado, pero yo insisto, creo que lo más importante es el trabajo digno universal, que tiene una arista adicional, y perdona que me extienda, pero has topado en un punto clave, que es la sostenibilidad de los sistemas de seguridad social. Mira, ¿qué queremos decir con eso? El IES, ¿ya? El IES recibe los aportes de la gente que trabaja formalmente, los que están afiliados, y con eso paga las pensiones a los que ya están jubilados. Facilito, ese es el IES. Pero ¿qué pasa si la gente no está trabajando? No hay aportes, no hay ingresos, y termina por preocuparse de que luego, chuta, no tengo para pagar a los jubilados. Añádele a eso que la pirámide poblacional en el Ecuador está cambiando, está envejeciendo. Cada vez hay menos jóvenes y más adultos mayores. Y entonces ya van a haber poquitos jóvenes que capacidad productiva. que estén en capacidad productiva para poder financiar las jubilaciones. Por lo tanto, el principal objetivo que tenemos que tener es poner a la juventud a trabajar, a tener oportunidades laborales. ¿Para qué? No solo por su bien, sino para la sostenibilidad de la seguridad social, para que hayan más aportes y podamos sostener también el apoyo a nuestros adultos mayores. Qué interesante, oye. ¿Sabes qué me viene a la mente ahorita escuchando también eso? ¿De ley has visto House of Cards? Claro, claro. America Works. No, ese no. ¿Qué O sea, temporada no, es es parte de House of Cards. Hay una parte donde el presidente Frank Underwood dice una de sus principales, digamos, metas para ser presidente era poner a todos a trabajar, y coge y comienza a reducir, digamos, el tema de las pensiones, reducir la edad de la jubilación, un montón de cosas para poder financiar el America Works, y decía, si quieres un trabajo, ven y consigues el trabajo, como tal. Era justo esa cosa, ¿no? Bueno, Frank Underwood no es el mejor ejemplo de política honesta ni nada, pero se me hizo muy parecido, y está interesante, ¿no? El tema del trabajo digno Pero sí, universal. mira, ahorita se está hablando en el mundo. Claro, aquí eso sería impensable plantear todavía, pero lo vamos a hacer ahorita. En el mundo se está planteando el reducir la semana laboral de 5 a 4 días. Claro, aquí, ¿cómo va a estar plantear menos trabajo? Yo creo que en el Ecuador no estamos en esa situación todavía, pero en el mundo se está hablando. En Australia, en Suecia, en Finlandia, en Dinamarca. Hubo estudios sobre eso, ¿no? Exacto. Y que demuestran que además en más productividad trabajan más, son más felices, tienen más tiempo libre. Y pueden finalmente pasar más con sus familias, con su comunidad, en otras actividades que le dan razón de vivir a la gente, ¿no? Porque en esos países además las tasas de suicidio son muy altas, justamente porque el productivismo termina siendo la única apuesta de la sociedad. Cuando tienes todo este mundo alternativo, cuando tienes el tiempo libre, ¿no? Claro, incluso hasta moviendo más la economía, ¿no? Además, en esos tiempos libres. Claro, pues sales y a dónde vas a comer, a esparcirte, a poder disfrutar con la familia. Interesantísimo. Y sí, hijo, esto era un estudio, no creo si lo hicieron en España, en algún país, no estoy muy claro, pero que claro, compararon, ¿no es cierto?, cuánto era trabajar estos días, qué tanto se hacía, y vieron que al final, trabajando menos días, hacían exactamente lo mismo, pero salían más felices y rendían incluso más en cada día de trabajo, ¿no? Sí, insisto, es un estado de desarrollo industrial distinto, ¿no es cierto? Ellos tienen unas economías muy industrializadas, en donde ese tipo de lógicas pueden ser fácilmente reemplazables por otro turno, etcétera. Acá tenemos economías no tan industrializadas, más primarias o de servicios, en donde la lógica es un tanto diferente. Pero simplemente para que no nos cerremos al mundo, que hay otro tipo de paradigmas también pensando. Y justo hablaste sobre, claro, los multimillonarios, miras, y tú te quedas loco, ¿no? Porque ves, por ejemplo, en un lado Elon Musk que apoya a ciertos líderes, digamos, de derecha y todo lo demás, y por un lado te está hablando de renta básica universal. Entonces ahorita tú me aclaras, o sea, ahí me iluminaste de por qué, claro, los multimillonarios están más dándole que renta básica universal, es precisamente por la automatización y lo otro que contaste que me pareció interesante. Justo vamos a hablar sobre eso, robots, inteligencia artificial. Últimamente ustedes han visto, la inteligencia artificial está creciendo de una manera pero exponencial, y también ya el acceso de todos, ¿no? No sé si has probado tal vez ChatGPT, Midjourney, un montón de cosas que, por ejemplo, hay un programa que con inteligencia artificial tú le dices, escríbeme un ensayo sobre tal cosa, y te lo escribe el robot. Y luego le dices, escríbeme el ensayo de tal cosa como si fueras un progresista, y te lo escribe con otras ideas. O sea, es
En verdad asombroso, y eso está pasando y poco a poco va a seguir, digamos, desplazando cosas que luego trabajos que ya serán innecesarios, ¿no? Entonces, ¿qué hacer frente a ese inminente reemplazo de la tecnología por la labor humana? Mira, primero reducir las dependencias, ¿no? Yo en el debate del 2021 planteé el Plan Nacional de Inteligencia Artificial. Yo estaba avanzadísimo para la situación. A los presidentes 2050. No, pero claro, ahí estábamos planteando que en el Ecuador no nos podemos quedar divorciados de la discusión mundial sobre la inteligencia artificial, sino vamos a ser meros instrumentos de los centros de poder. Nosotros también tenemos que tener una agenda alrededor de esos temas. Y eso parte, ¿no es cierto?, la inteligencia artificial a partir del talento matemático, ¿sí? Porque la inteligencia artificial, para poder escribir esos lindos ensayos, son millones y millones de cálculos que ocurren tras bastidores, ¿no es cierto?, con un ejercicios de computación altísimos. Y en el Ecuador, nosotros tuvimos la primera supercomputadora en el país, que se llamaba Quinde, en la ciudad del conocimiento, Yachay. Pregunta, Fabra, ¿qué está pasando con la supercomputadora? Destruyeron a Yachay. Siquiera habrán prendido la supercomputadora. ¿Le encontrarán alguna utilidad? Cuando aquí tenemos datos para analizar, pero por millones. En términos de la biodiversidad, en términos de los suelos, en términos de los patrones climáticos de nuestro país, pero de ahí además en términos de los datos gubernamentales, en términos de las estadísticas del crimen, en términos del reconocimiento facial, en términos de poder anticiparnos a los delitos. Todo eso se puede hacer con inteligencia artificial y para eso necesita supercomputadoras. Entonces nosotros le dimos la primera supercomputadora al Ecuador, que es Quinde, y ahí está apagada, el gobierno de Lazo no la aprovecha. Entonces yo sí digo, hay muchas cosas concretas que se pueden hacer para poder apalancar la inteligencia colectiva humana que logró programar la inteligencia artificial. Y en el Ecuador, aunque no creas, tenemos un enorme pool de talento de matemáticos, estadísticos, informáticos que se saben cómo programar bien y poder sacarle el jugo. Lamentablemente no hay la visión ni la voluntad política de poner eso a trabajar. Eso destaco, a todos en el debate electoral nos estuviste googleando qué es Python, qué es... Claro. Total, ¿no? Incluso al mismo no es presidente. menor, no es una cuestión menor. O sea, parece una anécdota que ahora contamos o nos reímos de ese hecho, pero en el mundo, país que no tenga a sus ciudadanos con aptitudes para poder programar software, para poder hacer modificaciones a la tecnología, está condenado. Está condenado porque la tecnología, sí, es lindo, parece que es democrática porque todos la usamos, pero no la creamos. Entonces, si le vamos a democratizar la creación de la tecnología, ahí es cuando estamos en otro nivel. Y eso es lo que yo aspiro para mi país. Y eso es lo que jamás vamos a tener con un gobierno de un banquero, ¿no? Parece que Andrés se me anticipa todo lo que no le he dado nunca, ni te he dicho mucho de qué vamos a hablar hoy, ¿no? Pero se me anticipó porque justo lo que él está hablando era la siguiente parte. Educación, la clave del desarrollo. En el país no hacemos, o sea, hacemos ciencia, hay ciencia. Tú ves, Yachay ha estado igualmente liderando en tema de artículos publicados y de incidencia que han tenido esos artículos, porque tú puedes publicar cualquier cantidad de artículos que no tengan relevancia, pero los que se han publicado en Yachay han tenido relevancia, pero a pesar de eso lo han destruido. Ahora, pero las otras universidades que tienen también ese potencial, la Universidad Central, por ejemplo, que es la universidad donde yo estoy en medicina, ya yendo al internado justo en mayo, y tenemos la posibilidad, digamos, el talento humano para hacer ciencia, más de 45,000 estudiantes, miles de docentes. Probablemente también está el financiamiento que no se recibe del gobierno, pero no se hace ciencia y sabemos que no de seguir hablando acerca de lo mismo que todos ya sabemos, crecen los países, sino de innovar, de crear, luego incluso venderlo a la parte privada, ¿no es cierto? O aplicarlo, digamos, como políticas públicas también, con cualquier tipo de investigación que hace. Así es como crecen los países, creando ciencia. ¿Por qué seguimos así estancados? Yo sé que es parte del financiamiento, pero quisiera que tú le expandas ahí. Mira, la CEPAL ha hecho un estudio de más o menos 50 años de la historia de América Latina en materia económica y decidió comparar. Dice, bueno, América Latina hace 50 años, ¿cómo estaba? Y dijo, estaba casi idéntica en todos los indicadores, crecimiento, PIB, industria, etcétera, etcétera, con el este asiático. ¿Ya? Dijo, eran igualitos, o sea, era calcado. Pero de repente, América Latina creció así y el este asiático creció así, ¿no? Y ya se fue de largo, se escapó. ¿Cuál fue la diferencia? ¿Por qué hubo esa divergencia tan grande entre las trayectorias de los dos continentes? Y la diferencia fue la ciencia y tecnología. La inversión en educación, ciencia y tecnología en los países asiáticos fue 10 veces mayor cada año que la que invertían los países latinoamericanos.
Entonces ellos sabían desde el momento uno que la apuesta era a tener sistemas educativos, científicos y tecnológicos que funcionen bien, que democraticen la educación, pero que además generen valor a partir del conocimiento, que puedan generar riqueza a partir del conocimiento. Y esa fue la clave, esa fue la gran diferencia entre los dos continentes. Por eso, nosotros siempre hemos dicho, es la educación la solución de largo plazo a nuestros problemas. Y eso implica tener que meterle plata, sacar desde donde sea, tener que priorizar los recursos para ese tipo de actividades antes que, ¿no es cierto?, pagar, sacar la plata al exterior, a los bancos Pagar deuda. Priorizar la deuda externa al Fondo Monetario como lo hace Guillermo Lazo, o peor, tener la platita guardada en un banco de Suiza. Eso es insultante para nuestra población, es insultante para nuestra gente. Entonces, yo creo que la solución está por ahí, y la educación no solo es la universidad, no solo es el posgrado, no. La educación hay que empezar desde la primera infancia. Es más, antes. Hay que empezar desde el proceso del embarazo, con los cuidados, etcétera, para que haya un desarrollo Adecuado, sí. neuronal adecuado. Porque si ese niño no está bien alimentado, cuando nace y antes inclusive, entonces no va a nacer con el mismo potencial neurológico, ¿no es cierto?, de cerebro con el que nace otro que sí está bien alimentado. Y luego los cuidados en los primeros años de vida son fundamentales. La adecuada estimulación, el desarrollo infantil temprano. Y esa es la brecha más grande que tenemos en el Ecuador. Compañeros, jóvenes, todos quienes están viendo este programa, es súper importante, porque los jóvenes de la universidad sí pueden ir pues a la calle, aunque sea a protestar, a poner ahí su banderita, su cartel y gritar y protestar y tal vez conseguir más recursos. Pero eso no pueden hacer los niños de 2 y 3 años de edad. No pueden ir al frente del Palacio de Carandelera y decir, presidente, más recursos para los centros infantiles del buen vivir, para los centros de desarrollo infantil, para contratar a más parvularias, a más profesores de educación inicial. Para comprar los suplementos Para vitamínicos que no hay en los centros de salud. Los niños no van a poder hacer esa movilización social. Entonces ahí es donde viene el rol de los políticos honestos, de la juventud que se empodera en el futuro y entiende que esto no es cuestión de las elecciones, sino de las próximas generaciones. Y entonces ese es el mayor déficit, la mayor brecha que tenemos en el Ecuador, la falta de inversión en educación inicial. Nosotros tenemos ahí una necesidad de 20,000 parvularias y parvularios que tenemos que contratar como Estado para poder tener una cobertura mínima decente en términos de la educación inicial, de los primeros años de vida de nuestros niños. Y claro, está demostrado con todos los estudios científicos que mientras más pronto logras incidir en el desarrollo cognitivo, es decir, en el conocimiento, en el cerebro de los niños más chiquitos, luego, cuando ya sean grandes, no tienes que invertir tanto, porque ya van avanzando, ya van cargando ese nuevo conocimiento desde que son chiquitos. Entonces, ahí es donde tenemos que intervenir lo más pronto posible y luego ya se irán cuidando solitos y no tener que esperar hasta la universidad para querer solucionar los problemas cognitivos de nuestra población. Entonces, la educación inicial, que sea un pilar, que sea una prioridad ahora que estamos en época de ebullición política, que alguien hable por los niños. Totalmente. Y digamos, solucionar este tema de permitir un desarrollo adecuado, nutricional y todo, hablamos de la desnutrición crónica infantil, que constantemente el gobierno se llena la boca hablando de eso, ni siquiera ejecuta el presupuesto para invertir sobre eso mismo. Creo que habían ejecutado menos del 15% hasta la mitad del anterior semestre. Mira, si no fuera trágico, fuera chistoso. Si no fuera trágico, fuera chistoso, pero habla de la desnutrición crónica infantil. Dice que va a vender el Banco del Pacífico para la desnutrición crónica infantil. Y no dice que va a ejecuta. vender los aviones para la desnutrición crónica infantil. No hace nada para la desnutrición crónica infantil. No tienen ni idea de cómo solucionar ese problema. No tienen ni idea. Eso es indignante, es doloroso. Es extremadamente grave para el futuro de nuestro país. Yo no sé, pero a mí sí me duele este tipo de cosas. Cuando yo veo esos discursos vacíos que tratan de politizar un tema tan clave, realmente es extremadamente doloroso. Y para ese tema de la desnutrición crónica infantil, lo primero que tiene que hacerse es volcar, ¿no es cierto?, la visión, los recursos hacia justamente la niñez, pero las condiciones de vida, la vivienda, la situación de pobreza de las familias, el garantizar Desigualdad. los recursos, el que puedan tener dinero en su bolsillo para poder comprar los alimentos, el programa de educación domiciliaria, es decir, el entrenamiento que hacen los párvulos y párvulas a los padres de familia en el hogar,
Dice, vea mamita, le enseño, estas son las cosas que usted tiene que cuidar a su hijito para que no se enferme, para que no le dé diarrea, para que no se infecte, etcétera, etcétera. Y eso no está ocurriendo en el Ecuador a escala masiva. Se necesita verdaderamente una movilización nacional para afrontar ese problema, y aquí lo único que tenemos es discursos de un banquero. Le vamos a prestar atención, primordial atención a ese tema. Tú hablaste igualmente sobre la industria nacional, que también es importante fortalecerla, ¿no es cierto? Dentro de ese crecimiento, digamos, las inversiones extranjeras, ¿tú cómo las ves? ¿Indispensables, necesarias o reemplazables? Mira, lo mejor de la inversión extranjera que puede venir es su conocimiento, justamente, la tecnología. A veces cuando viene la inversión extranjera solo a extraer, como ha ocurrido en el Ecuador con la minería y el petróleo, ni siquiera te dejan una bequita de formación para los trabajadores de esa empresa extranjera, ni siquiera te dejan un cursito de capacitación, porque además vienen con los técnicos de otros lados, hacen el hueco en la tierra y después se van, sacan el petróleo y después dejan abandonado y con problemas sociales enormes. Lo que hay que cambiar es el modelo de la inversión extranjera, que no sea un modelo neocolonial extractivo, a que sea un modelo pro desarrollo de las comunidades, de los territorios donde opera esa inversión extranjera, y con planes a 25 años plazo que incluya de tal manera una planificación pero tan concreta que ese niño que por ejemplo vive en San Carlos Pananza, en la Amazonía ecuatoriana, donde está una operación minera, al cabo de los 20 años, cuando se vaya a esa empresa minera, sea el gerente, sea el jefe de ingeniería de esa operación minera. Ahí es cuando empieza a cambiar el país, cuando nos logramos apropiar del conocimiento científico, tecnológico e industrial de los sectores estratégicos, de los recursos naturales y obviamente del conocimiento que llega de la inversión extranjera. Entonces, la inversión extranjera como tecnología, conocimiento, bienvenida. La que es puramente extractiva, no. Ahí nosotros podemos arreglarnos de nuestra propia manera. Y justo sobre el tema del extractivismo, tú viste que Lazo se adueñó de todo el recurso igual del ambientalismo y todo, que salía con los ambientalistas y todo en campaña, pero sobre la extracción petrolera, pues nada, no dice ni chu. Sobre el tema de la minería, sí, esa minería ilegal, que aparte también te genera todo un problema social, ¿no? Porque todo lo que hay alrededor de las minerías, que incluso algunas son administradas por choneros, chonequillers, tiguerones y toda la nota, generan también, ¿qué? Prostitución, venta de drogas, te generan todos esos espacios. Acá en Imbabura hay un lugar donde es una cuna, digamos, de esa explotación minera, y tenemos algunos compañeros que son médicos residentes en ese espacio allá y reciben a niñas o mujeres adolescentes violadas, prostituidas, igualmente macheteados, golpeados. Es en verdad un drama, ¿no? Y vemos que ahí no hay acción, pero luego te clavan una consulta popular con su pregunta 8 que dice que si quieres dar compensaciones a la parte ambiental, cuando lo puedes hacer simplemente sin que se necesite hacer un referéndum, ¿no? Un puro engaño. Ya veremos cómo resulta eso. Ustedes lo estarán viendo cuando vean obviamente este video. Entonces, ese camino también yo quisiera que hables un poco así ya para cerrar sobre el tema ambiental, o sea, un desarrollo sostenible y también ecológicamente hablando, ¿no? Mira, yo creo que ahí estuvo el principal déficit, el principal vacío que tuvimos en la primera parte del progresismo ecuatoriano, en la época que gobernamos. Súper extractivista. Yo creo que ahí se privilegió la renta, producto de la extracción, por sobre el desarrollo, por sobre el paradigma del buen vivir en la lógica de la extracción. Ahora, algunas cosas hay que extraer, minerales se necesitan, petróleo se necesita, la gasolina de los carros es producto de eso, ¿no es cierto? Los materiales que utilizamos, este lápiz es de madera, por lo tanto también hay que extraer la madera de los árboles, pero todo se puede hacer con criterios de sostenibilidad y no solo de la lógica ambiental, sino desde la lógica de equidad con los pueblos y nacionalidades de las comunidades donde operan. Son los dueños de sus recursos. Extractivos, exactamente. Entonces, insisto, hay que pasar a un modelo en donde podamos tener desarrollo equitativo, en donde podamos reconocer nuestros errores, y en el caso del Ecuador, yo lo propuse en campaña, lo insisto, es indispensable, hay que hacer una gran auditoría social de todas las concesiones mineras, por ejemplo, y obviamente explorar las concesiones entre comillas de minería ilegal, y digo concesiones entre comillas porque también hay un dejar hacer del Estado. El Estado no está involucrándose ahí y más o menos dice, no, yo no me meto ahí en esos proyectos y permito que haya toda esa expoliación, esa extracción y esa ruptura de la comunidad, en donde incluso existe, como dijiste, prostitución forzada, trata de blancas y demás asociados al extractivismo, y donde además están acompañados por fuerzas de tipo paramilitar. Entonces yo creo que ahí hay que ser absolutamente
claros. Necesitamos ir ahí a un mea culpa específicamente en el ámbito minero y hacer esta auditoría social para poder salir al paso y poder tener una mejor orientación de cómo poder extraer los recursos de forma sostenible, pero sobre todo cuidando que no se conviertan en modelos neocoloniales. Buenazo. Y ya para ir terminando, y terminar de hecho, ¿qué políticas públicas puntuales, o sea, ya hemos hablado pero ampliamente sobre el tema de desarrollo, sobre tecnología, pero crees que son necesarias y urgentes en este momento, digamos, en el país, si tú fueras presidente? Mira, el Ecuador ahorita lo que necesita es volver a tener una ilusión movilizadora. ¿A qué me refiero con eso? Los ecuatorianos ahorita están en un estado de depresión, ¿ya? Es como que a una comunidad entera, en este caso un país entero, le dicen que, ¿sabes qué? No tienes ningún futuro. Entonces la gente anda cabizbaja, anda desmoralizada, anda desesperanzada, al punto que tenemos la mayor crisis migratoria del siglo XXI. La anterior fue el feriado bancario, ahora es esta, y los mismos personajes gobernando. Pero la gente ya dice, no, yo ya no me la juego, ya no quiero estar en este país, ya no veo un futuro, ni para mí ni para mis hijos, y se van. Tienes 8 niños diariamente, sin acompañante, cruzando la frontera entre México y Estados Unidos. Niños ecuatorianos. 8 niños ecuatorianos diarios cruzando la frontera entre México y Estados Unidos sin acompañamiento de ningún adulto. ¿Qué país hace que eso ocurra? No estamos con bloqueo económico, no tenemos sanciones internacionales y sin embargo la gente está abandonando a nuestra patria. Entonces eso significa que es un país desmoralizado. Entonces el primer paso que tiene que tener cualquier proyecto político en el Ecuador es volver a generar esperanza en la gente, una ilusión de que sí se puede, de que sí podemos aspirar a grandes cosas, de que sí hay un futuro, de que mis hijos sí van a poder tener la oportunidad de educarse, de que yo sí voy a poder tener la oportunidad de tener un trabajo digno, de que no me exploten, no se me pasen de sapo los jefes en no pagarme las horas extras, de que me afilien al seguro social. O sea, hay que volver a llenar de ilusión a la gente, porque esta desesperanza puede ser crítica. No podemos perder a cientos de miles de ecuatorianos, esas mentes y ese talento para que se convierta en una nueva fuga de cerebros, ¿no? Necesitamos apostarnos a nosotros mismos. Entonces, esa es la primera tarea. Y eso se construye con un mensaje claro a la ciudadanía, y ahí es donde viene la otra parte, el aterrizaje en las políticas públicas. Te voy a explicar algo. Cuando en campaña yo decía $1,000 para 1 millón de familias en la primera semana de nuestro gobierno, es una cosa que suena muy fuerte, muy contundente. Muchos y decían además, demagogia, populismo. demagógico, y para nada No es muy fácil de hacerlo. Yo trabajé en el área de economía del gobierno, en el Banco Central, los recursos estaban en Suiza, había cómo poderlos utilizar, etcétera, pero ni siquiera es esa la parte difícil. Lo que queríamos lograr con ese $1,000 para 1 millón de familias en la primera semana de nuestro gobierno, primero mostrar que nos habían estado mintiendo mucho tiempo diciendo que no había dinero. O sea, sí hay dinero. Entonces es importante que la gente entienda, sí hay plata en el Ecuador, no es que no hay, es que sí hay dinero, es un elemento clave. Pero segundo, imagínate ese millón de familias cuando sí reciban los $1,000 de la primera semana del gobierno. Dicen, no, pues está hablando en serio este man. Entonces sí es una cuestión de verdad. Entonces sí hay una cuestión concreta y sí está cumpliendo su palabra. Y eso es tan importante, porque si la ciudadanía dice, no, sí logró hacer esta oferta de campaña y lo hizo en una semana y nos llegó el INUR y ahora podemos mejorar nuestra vida inmediatamente a partir de aquello, vamos a darle una dosis de confianza a este nuevo liderazgo. Y eso es elemental para cualquier sociedad, el que haya una conexión entre todo un pueblo, entre todo un colectivo, exacto, construir tejido y cohesión social con el liderazgo político que a la final tiene que asumir la responsabilidad de un país. Entonces, por eso era tan importante poder cumplir esa oferta de $1,000 a 1 millón de familias en la primera semana de gobierno, no por la cuestión de la plata o compra de votos, no, olvídate de eso. Es para poder infundir de confianza social a la gente y que digan, oye,
Sí se puede, sí pudo, logró vencer todos esos obstáculos, ya tenemos esa inyección de dinero, comienza la economía a recuperarse rápidamente y ahora sí vamos a darle la confianza política para ese sueño que queremos lograr, que es poder alcanzar el buen vivir. Y una cosa adicional a eso que tal vez mucha gente escuche esto y diga, entonces era solo para generar confianza. Yo también entiendo que eso es un tema de inyectarle obviamente liquidez, porque plata en el bolsillo de la gente es plata que se puede gastar y que puede reactivar igualmente la economía, el negocio, le comprarán ya su leche, como ya le compraron más, podrá volver a contratar a quienes tuvo que despedir por pandemia y se vuelve a reactivar, ¿no? Absolutamente, absolutamente. La liquidez en el bolsillo, el dinero en el bolsillo, como le decíamos y lo seguimos diciendo, es para poder reactivar la economía. La economía no se reactiva porque el banquero esté más feliz, pues, o porque puede sacar más plata a Panamá o a Miami. No, la economía sufre cuando eso pasa, porque ese es dinero que sale de la economía nacional y va a alimentar el trabajo y el empleo en otras economías. Lo que necesitamos es volcar el recurso a la gente, porque la gente, sobre todo la gente más vulnerable en condiciones de pobreza, es la que más rápido pone ese dinero a circular. Porque necesita alimentos urgentemente, vestimenta urgentemente, poder adquirir un electrodoméstico de forma urgente, poder pagar las deudas que le tenía con el chulquero urgentemente y poder zafarse de esa amenaza de la violencia, ¿no es cierto? Y todo eso se podía desplegar en cuestión de días, y es tan sencillo, pero a la vez tan difícil, tan sencillo operativamente, instrumentalmente hablando, tan difícil porque implica superar los impedimentos mentales de quienes actualmente nos gobiernan. Totalmente. Y bueno, Andrés, con eso llegamos a la parte final, que es el disenso, porque es el nombre del programa, el disenso. Entonces, aquí, para que tú puedas decir un disenso que hayamos tenido y un consenso al cual hemos llegado, o varios, no sé, puedes dar. Bueno, disensos creo que tenemos marcados, ¿no es cierto?, alrededor del tema de la renta básica universal, el trabajo digno universal es un disenso interesante. Yo creo que hay puntos de convergencia y luego más adelante, si lo seguimos procesando. Los consensos yo creo que es la educación, ¿no? La inversión en la educación. Tú eres estudiante de medicina, estás a punto de hacer el internado. A mí me encantaría, por ejemplo, que podamos llegar a un consenso en el Ecuador en donde digamos, miren, ¿qué tal si la rural, el año de la rural, no es solo para los estudiantes de medicina? ¿Qué tal si lo hacen todas las carreras y lo hacemos de forma planificada y podemos así contribuir con el talento, ¿no es cierto?, de los recursos que han contribuido socialmente todos los ecuatorianos para las comunidades que están alejadas, no solo en los centros de salud, sino en todas las carreras, porque hay que ayudar a la gente de la economía popular y solidaria, pequeños proyectos, pequeñas cooperativas, las asociaciones de productores. Muy bien, les diría un poco de ayuda en contabilidad, ¿no es cierto?, de nuestros estudiantes que estudian eso, por ejemplo, o todos los que estudian las ingenierías, que vayan a aportar con los proyectos de las parroquias y los municipios pequeños de la patria, que puedan hacer también la rural desde esa perspectiva. Sería una inyección de talento maravilloso a todo nuestro largo y ancho del territorio nacional, pero además nos permitiría construir esa cohesión social, porque los jóvenes, que en su mayoría, así como es actualmente, son de las grandes urbes, podrían estar presentes en el territorio nacional y podrían conocer esa realidad y tendrían mayor conciencia y formación para poder luego en sus carreras profesionales aportar al desarrollo de la patria. Así que eso, mi gente, ni siquiera requiere una gran cantidad de recursos. Se puede hacer relativamente rápido y se lo puede hacer con un impacto transformador enorme. Me dejó loco con eso. Me parece tan buena idea. Porque claro, o sea, normalmente en medicina sí se sirve y todo, pero claro, hay comunidades que son muy alejadas. Por ejemplo, tengo compañeros que van a hacer la rural a Taesha, por ejemplo, ¿no? Que tienen que ir en avión, que tienen que ir en lancha. Imagínate, no solo el médico, sino que también vaya, no sé, un ingeniero también en minas y petróleos, que vaya por ahí. Comunicación, por ejemplo, hay un emprendimiento que salga en algún lugar que necesitan comunicar, necesitan redes sociales. Comunitaria, imagínate. Que vayan de la parte agrícola igual, y recientemente ingenieros agrícolas. O sea, es increíble eso, me parece una propuestaza. Ahora tocaría ver, digamos, el financiamiento sobre eso, porque obviamente el Estado es el que les paga a los médicos rurales. ¿Y sabes qué cosa adicionalmente a eso? Y no sé si esa es tu idea pura. ¿Te salió ahí solito ahorita o antes ya tenías? Colectiva. Ya la construiste. Sí. Pero
eso también incluso va de la mano con lo que hablaste del trabajo digno unificado. Puede ser como ese primer empleo que se está incentivando, porque los jóvenes, claro, salimos de la universidad, los médicos afortunadamente tenemos nuestro primer empleo, que sería la rural como tal, que ya te ganas casi $1000 en eso. Pero la otra gente, claro, sales, ya tienes tu título y ahora a trabajar, no encuentras trabajo para nada. ¿Y por qué? Porque te piden experiencia. ¿Cuál es mi experiencia? Un año trabajando, generando comunicación para esta radio comunitaria, generando... Y además se van a hacer contactos, voy a conocer a más gente, voy a hacerse amigo del uno, del otro, y ahí empieza a alimentarse esa red que es la que sabemos funciona para luego avanzar en el ámbito laboral. Me parece una idea increíble, Y la de la de gallina. el contraste, ¿no? Me hubiese gustado terminar en esa buena nota, pero el contraste, ¿cuál es? Guillermo Lazo dando un discurso diciendo, jóvenes, saben que ya no hay cupo a la universidad, ¿por qué no se meten a ser soldados ahí e inscríbanse en las Fuerzas Armadas? Hermano? O salió el secretario de Ciencia diciendo que se acabó el tiempo de la titulitis. Sí, a decir que dejen nomás, ya no estudien, que mejor vayan a ser soldados, que eso sí nos hace falta. Y ahí la reflexión, pero resulta que a los soldados también les paga el Estado, pues. Para eso sí hay plata. Pero para poder hacer el año de la rural con los estudiantes no hay dinero, pero para poder tener más soldados pagados a su sueldo con el Estado, el rancho, la vivienda fiscal, etcétera, sí ha habido plata. Mira esa cosa, ha habido financiamiento disponible. Qué curioso. Bueno, yo mi disenso y consenso, creo que estamos de acuerdo en ese disenso del tema de la renta básica universal, pero yo creo que más bien ahí nos hemos dado ciertas... O sea, ha sido al final complementario y llegamos al consenso dentro de ese disenso, ¿no? Porque yo venía con el tema de la renta básica universal y tú me planteaste el trabajo digno universal, me parece mucho mejor que el planteamiento que yo hacía inicialmente. Claro que yo sí creo que hay que, obviamente, las personas que mismo no tengan la capacidad de trabajar, no sé, personas discapacitadas, que también van a tener, obviamente, sus otros beneficios en ese sentido, pero, por ejemplo, adultos de tercera edad que siempre han estado, por ejemplo, en la indigencia, ¿cómo se les va a poner a trabajar en ese momento? Que no han tenido capacitación y todo. También se podría ir por ahí por la capacitación, pero creo que podría ser a la par entre la renta básica no universal, sino localizada, dirigida, y con ese trabajo digno universal y sumado a lo de la rural. Dale, ya le vi al Ecuador. Dios mío, ahora sí vamos a Dubái. Bueno, Andrés, qué gusto haber tenido acá. No sé si quieres decir algo más. ¿Una despedida? Con eso, agradecerte mucho por la oportunidad y que los ecuatorianos no dejen de soñar. Hay que tener la frente en alto, hay que volver a tener esperanza, hay que poder construir los sueños colectivos y no dejarnos desmoralizar por quien nos está ahorita gobernando. Nosotros sí podemos superar los problemas y ahora vamos a dedicarnos a aquello. Buenísimo. Hemos tenido disenso, hemos llegado a consenso. Este ha sido el disenso con Andrés Arauz. Nos vemos en un siguiente episodio. Un abrazo gigante. El disenso.